Señor ministro, tenga usted muy buenos días. Le saludo con respeto, como siempre, porque usted es uno de los cuadros que a mi modo de ver las cosas refleja y representa acciones de gobierno bastante permeables a las buenas actitudes dentro de las circunstancias. Usted es un portador de valores éticos y yo me contento mucho de aquello. Si alguien conoce de méritos, de circunstancias que se alejan de mi apreciación, ministro Espín, le pido me informe. Pero el hecho de que usted venga a responder por circunstancias que competiría a otros cuadros administrativos populares del régimen es una seña de que usted es creíble, usted es una buena persona y un gran funcionario, un buen secretario de Estado. Eso lo digo abiertamente. Señoras y señores, está con nosotros el señor ministro de Sectores Estratégicos, don Augusto Espín. Y cuando estamos aludiendo precisamente el tema del formato esquema de venta petrolera, primero que nos avergüenza ver que las principales cadenas internacionales de noticias, como Univisión para el caso de América Latina, refería hace contadas horas que solamente los gobiernos de Venezuela y Ecuador y Venezuela son los únicos de América Latina que hasta ahora no han revelado los nombres de funcionarios sobornados por la constructora brasileña Odebrecht. Si usted viene a sostener que todas las inculpaciones o indicios que dicen de la corrupción predominante en el área petrolera de nuestro gobierno, de nuestro país, si eso es falso, ¿por qué esta presunción que tienen los medios de comunicación colectiva internacionales? Exactamente. En el caso de Odebrecht, el primero que tiene que responder se llama Jorge Glass Espinel, vicepresidente de la República. ¿Por qué? Porque antes de ser vicepresidente, era miembro del directorio de Petroecuador. Y como tal, tiene entonces que responder en esos contratos que tuvo Odebrecht en su sector. Así resumió el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, su sospecha de que Jorge Glass, candidato a la vicepresidencia, podría estar involucrado en el escándalo de sobornos de Odebrecht. Si el nombre de Jorge Glass Espinel apareciera en la lista de sobornos de Odebrecht, a mí no me sorprendería en lo más mínimo. De hecho, el señor presidente Rafael Correa ya lo ha dicho en varias cadenas. En efecto, Correa ha venido advirtiendo que el gobierno de Estados Unidos va a comprometer a él y a Glass en sobornos para enturbiar las elecciones del próximo domingo. La próxima semana yo sospecho que va por Odebrecht, que van a sacar a cualquiera por ahí diciendo que yo he recibido plata, dinero de Odebrecht. A mí me dicen lo que les dé la gana. El fiscal ecuatoriano Galo Chiriboga explicó los avances de su investigación. ¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht? ¿Saben? Yo sí sé. Sé quién es el corruptor. Es Odebrecht. Esa realidad se conoce desde diciembre pasado, cuando la empresa admitió haber pagado 33.5 millones de dólares en sobornos en Ecuador. ¿Por qué no dan todavía los nombres? Porque estamos cerca de una elección y quién sabe qué han hecho para que no salgan los nombres. Pareja está en Estados Unidos huyendo de la justicia del Ecuador por acusaciones de corrupción. Para desmentir esos señalamientos se sometió a un detector de mentiras con un experto de Estados Unidos. Entre las preguntas están, por ejemplo, ¿cogió usted dinero de la empresa Odebrecht? No, salió 98% de verdad. ¿Cogió usted dinero de la comercialización internacional del petróleo ecuatoriano? No, 98% de verdad.
Y así fueron 16 preguntas. El vicepresidente Glass no respondió a Univisión, en otra decisión que ha sido interpretada como un esfuerzo más para tapar el escándalo. El gobierno de Ecuador devolvió algunos de los documentos a la justicia de Brasil, argumentando que no contaba con traductores del portugués al español. El medidor de mentiras, si se le podría poner a uno de los personajes y actores que permitirían naturalmente, con todo rigor y exigencia de los técnicos, ¿encontrarían que Pareja Iannuzzi es un hombre mentiroso, señor ministro? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, buenos días a la audiencia. Mire, sí, bueno, usted lo mencionaba hace un momento, ¿no? Es lamentable que esta situación se esté dando en el país. Creo que aquí hay diferentes entidades del Estado que tienen que seguir investigando y sacar a la luz los nombres en los diferentes casos. Claramente la Fiscalía, ¿no? En este caso, no quiere. En este caso, bueno, es un tema que le compete a la Fiscalía, ¿no? Claro, en eso yo no lo estoy no me voy a pronunciar yo sobre un tema que no nos compete como Ministerio de Sector Estratégico. Debería interesarse en decirle al señor fiscal, oye, pero habla, pues si tienes algo, mire, incluso en contra mía, dilo. Entiendo que eso ha sido lo que se ha dicho, es público, creo que esta ha sido la posición del presidente. Hay un proceso de investigación en marcha por parte de la Fiscalía, han salido, digamos, en el caso por lo menos de Petroecuador, hay una serie que usted sabe de implicados, hay más de 20 personas presas, hay más de 80 personas que están dentro de este proceso de investigación. Pero ya vienen sentencias absolutorias en el curso de esta mañana. De los 18 creo que quedan 3. Bueno, veamos qué pasa, ¿no? Es decir, no nos adelantemos sobre esto. Qué complicado está el escenario judicial. Ahora, usted mencionaba, ¿no? Y ponía en el audio precisamente a Capaya, ¿no? Que lo que ha hecho Univisión le ponía. Sí, ponía usted un audio de Univisión. Entonces lo que ocurre aquí es que Capaya ha salido, a lanzar lodo a todo el mundo, ¿sí? A sacar temas como, por ejemplo, el tema de los contratos a largo plazo en el sector petrolero, a criticarlos, a decir que era un mal negocio para el Ecuador, que había un informe de OPEP en el cual incluso se hablaba de $4 en que el país estaba perdiendo en estos contratos de largo plazo. Y una serie de temas que ha tocado en diferentes, Capaya Leaks o capayazos, como quiera llamarle. Sí, uno de ellos también mencionaba el tema del campo Sacha, y es decir, la entrega de los campos en modalidad de contrato de servicios específicos. Y mire, creo que ¿qué le puedo decir, no? Es risible cuando alguien viene, critica algo, y él mismo fue quien autorizó contratos similares. Entonces, si no estaba de acuerdo en su momento, creo que lo más lógico era que renuncie, ¿sí? Y que no presente, digamos, no firme las autorizaciones de los contratos. Y aquí está, mire, directamente la resolución del directorio de Petroecuador, donde él firma como ministro de Hidrocarburos y presidente del directorio, autorizando a la administración de la EP Petroecuador la suscripción del contrato de compraventa de crudo con la empresa estatal Petrochina International Company Limited, ¿no? Entonces él mismo, lo que está criticando, él mismo firmó las autorizaciones, aquí están los documentos. Igualmente que criticaba la entrega del campo Auca, pues mire, él mismo autorizó al proceso contractual para la provisión de servicios específicos integrados con financiamiento de contratistas relacionado con el proyecto de optimización y apoyo. El modelo contractual aprobó él mismo. Él autorizó el proceso contractual de provisión de servicios específicos integrados con financiamiento de contratista relacionado al campo Auca, específicamente. Y él firma como ministro de Hidrocarburos y presidente del directorio. El que le mostraba antes, él autoriza un contrato de largo plazo con Petrochina. Y mire, aquí está la carta de la OPEP, ¿sí? Que se pidió una carta a la OPEP, en donde la OPEP dice que no ha emitido informe alguno en el cual dice que el Estado de Ecuador pierde $4 por barril en la venta de crudo, ¿no? Entonces, al final lo que estamos viendo es una serie de contradicciones en la actitud, en las acciones que tiene este señor Capaya, y por otro lado una serie de mentiras que son, digamos, fácilmente refutables. Entonces yo creo que esto ha creado un ambiente en el cual también se ha prestado a que incluso un candidato a la presidencia de la República hable de que el precio que se está vendiendo el crudo debería ser el precio WTI, ¿sí? Lo cual, estrictamente hablando, o es una buena dosis de ignorancia o es
realmente, digamos, mala fe, ¿no? Hay desconocimiento absoluto del tema. Pero es un precio referencial de nivel internacional, ministro. ¿Por qué puede ser un asunto de desconocimiento absoluto? Mire, porque él hablaba de que el descuento que se hace sobre el WTI, y usted lo ha dicho perfectamente, ¿no? El WTI es un marcador internacional de precio de petróleo, pero de una calidad de petróleo. Entonces aquí tenemos el petróleo de Texas, que es el indicador, que tiene, digamos, mejores características para refinarle, ¿sí? Tiene menos ácido sulfúrico, es un crudo menos denso que el nuestro y por lo tanto, digamos, tiene mejores características como un producto. Y no lo puede comparar al crudo nuestro, que es más denso, que tiene mayor cantidad de azufre, que cuesta, si quiere verlo así, más refinarle, ¿no? Recordemos que realmente el petróleo... O sea, nuestro petróleo es de menor calidad que el referencial. Absolutamente. Entonces, y recuerde que el petróleo por sí solo no vale nada, ¿no? Lo que vale es la gasolina que pone en el carro. Trabajaba con los mejores técnicos ecuatorianos en el Foro de Opinión Petrolera durante 8 años con René Bucarán, exministro de la Texaco Gul. ¿Usted recuerda ese consorcio famoso que se dio? Texaco Gul Petroecuador. Se usaba esta metodología de cálculo y más bien se mencionaba que nuestro petróleo tenía mejores características de composición química. Mire, lamentablemente no es así, ¿no? Y lo que tengo es un récord histórico entre el año 86 y la fecha, donde podemos ver el marcador WTI acá en azul, que siempre está encima, sí, es la línea que lamentablemente no la puedo indicar en la radio. Lo que va hacia pero arriba la línea que está encima, ¿va mejorando o mejorando? Es el valor, ¿no? El valor que está arriba siempre es el WTI, el marcador, y el valor que se ha pagado por el crudo oriente nuestro siempre está por debajo de ese marcador. Entonces siempre hemos pagado un castigo, ¿no? Incluso, mire, precisamente en los años 90, en la época del señor Bucaram, el castigo al crudo ecuatoriano estaba alrededor del 25% del precio del barril. Hoy día está alrededor del 14% del precio del barril del petróleo, ¿no? Estamos hablando de más o menos del mismo castigo, es decir, en esa época hablábamos de $5 a un barril de 20, hoy estamos hablando de algo más de $5 a un barril, sí, de 47 para ese tipo, o de referencial de 50 hoy, o 53 que estamos en este momento, sí, en estos días. Entonces lo que estamos viendo en definitiva es que la realidad, digamos, de nuestro crudo es que siempre está por debajo petróleo, que es un del tema valor del WTI. Que en micrófonos es complicadísimo sustentarle en uno u otro sentido, porque todo refiere a un historial de lo que han marcado en instrumentos los diferentes pozos, que para que nos entienda el público, los diferentes yacimientos también imponen calidades, como es obvio suponer. Cada yacimiento tiene una calidad específica. Exactamente. ¿No es cierto? Y entonces el crudo ecuatoriano se mezcla en dos tipos de crudo, el oriente y el napo. Claro. Es el formato de negocio el que ustedes cambian, dice el señor Fernando Villavicencio en su libro, en sus obras de investigación. Él menciona y dice lo siguiente, pero yo me atrevo a pensar que aquí no está lo que Fernando Villavicencio ubica como razón de ser de la caída de nuestros precios. El modelo, dice, el andamiaje de la corrupción es lo que le está explicando aquí. Vamos a ver, ¿en qué consiste el andamiaje de la corrupción, si es tan amable? La corrupción en el sector petrolero, Gonzalo, como hemos dicho muchísimas veces, nace de adentro, se ensambla afuera y así se construye esta catedral de la corrupción. En principal, nació por esta forma urgente, revolucionaria. Hay una carta del presidente Correa que yo la exhibí el año 2009, dirigida en ese entonces también a Carlos Pareja, en la que dice, respecto a los campos maduros, en la que dice, si no hubiésemos hecho una reforma en la Asamblea Constituyente, esta revolución ya no estuviera aquí. Y dice además, en revolución hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo bien. Y ese hacerlo rápido implicó necesariamente, obligatoriamente, cambiar el andamiaje jurídico.
Y ahí está un tema central que salió del puño del presidente Correa. Fue el presidente Correa quien declaró estado de emergencia, llámese hoy excepción, en noviembre del año 2007 al sector petrolero y puso a la Marina a manejar. Y el directorio de Petroecuador, una instancia, la más alta instancia del sector petrolero, en este caso de Petroecuador, manejada por quién, donde está representado por quién, por el presidente de la República. El 2007, el 2008, el 2009, el presidente Correa, no había sesión del directorio donde no estaba directamente el presidente Correa. Y todas las decisiones se tomaron con presencia, casi todas con presencia de él y de sus principales hombres de confianza en materia petrolera. Llámese Wilson Pastor, ¿sí? Y Luis Jaramillo, Jorge Glass. ¿Por qué se le menciona al todo vicepresidente Glass? El diseño de los proyectos, de los megaproyectos, faraónicos proyectos, Refinería del Pacífico, Coca-Cola Sinclair, Sopladora, Refinería de Esmeraldas, Planta de Gas de Monteverde. En todos estos proyectos intervino el cerebro de Jorge Glass, de Rafael Correa y de sus ministros de estrella, Wilson Pastor, Carlos Pareja Yanuseli. Ellos son los que forjaron estos proyectos con un equipo amplio de tecnócratas modernos y bufetes internacionales. Señor presidente, si no hubiese declarado usted emergencia en Petroecuador, si hubiese hecho concurso internacional, licitación internacional, o si hubiese validado el acuerdo del exministro Galo Chiriboga, que ese acuerdo se levantó sobre un estudio de años realizado por Petroecuador, por los mejores técnicos de la empresa. ¿A dónde conducía ese estudio? El que cuantificaba en Exactamente, 186. en 170. ¿Ese estudio conducía a qué? Si yo soy propietario de un Mercedes-Benz y mi Mercedes-Benz está funcionando mal. Por supuesto, entonces, ¿cómo voy a llevar mi Mercedes-Benz, señor presidente Correa, señor Jorge Glass? No lleven el Mercedes-Benz a la Hyundai, aunque sean amigos del dueño de la Hyundai. No, tenían que entregar la refinería Esmeraldas, la repotenciación y rehabilitación a la empresa fabricante, que era Sumitomo Chiyoda. Señor presidente, usted tiene que explicarle al país por qué razón dejaron en el banquillo, destruyeron, botaron a la basura el proyecto original de repotenciación y rehabilitación. Y yo lo que recuerdo es que Carlos Pareja Yanuseli también intervino en el hecho de que se despojó a Sumitomo, que ya estaba preparándose para hacer una repotenciación de la refinería esmeraldeña, con todo el vigor de sus planos, de sus conocimientos, de todo lo que había empleado, porque fue una gran construcción. Yo recuerdo que siempre el señor ingeniero René Bucarán hablaba bien de la obra de Sumitomo Chiyoda y decía que tenemos una refinería pequeñita, pero de excelente línea de construcción, un formato adecuadísimo. Y entonces todo el mundo se le decía, ya entró Carlos Pareja Yanuseli, no sé, ya el señor presidente le convocó antes de que resuelva irse a vivir en Alemania o en Francia el exministro. Dejó haciendo este recambio y dejó contratando prácticamente, y usted lo sabe, como secretario de Recursos Estratégicos. Entonces aquí el culpable de todo, primero es el decreto que no le obligan al señor presidente, él mismo firma. Entonces se genera un modelo de negocio muy perjudicial para el país. Usted podría, primerito, conectarse con esta realidad. ¿Por qué cambiaron de constructora que usted conozca en el año 2007? Mire, primero hay que aclarar que aquí efectivamente Sumitomo es quien ensambla, digamos, la refinería, no es el dueño del proceso. El dueño del proceso, si quiere hacer la comparación no, es UOP, es una empresa que se llama UOP, una compañía americana que es la dueña del proceso, por ejemplo, de la FCC. Esa es, si quiere hacer la comparación aquí, es la Mercedes-Benz, no es Sumitomo Chiyoda. Sumitomo Chiyoda es una ensambladora más que en base a los planos que le da UOP construye ese complejo industrial.
En el caso de la repotenciación se hizo con los coreanos, que son otros ensambladores, y como usted se puede imaginar, cuando la Mercedes-Benz quiere construir carros, sí, también puede encontrar diferentes ensambladoras, o sea, puede tener una ensambladora en Europa o una aquí en América Latina, a lo mejor en México, sí, y no son exactamente, digamos, las mismas ensambladoras, usan los mismos planos, los mismos diseños, los mismos procesos. Pero el producto no sale. Y el producto es UOP. Entonces aquí es un poco más, digamos, más complejo quizás, pero en realidad el dueño del proceso es UOP y en este caso también participó UOP. Es más, es un proceso patentado, mi querido Gonzalo, es decir, que no, así quisiera hacer un tercero, no lo puede hacer porque está patentado por esta empresa UOP. Ellos son los que hicieron el diseño de la repotenciación de esmeraldas en muchos de estos procesos y SK ejecutó, digamos, la parte constructiva. Entonces, esencialmente, digamos, es la comparación correcta. Vamos al tema de la corrupción. El tema es que con la primera empresa, Sumitomo Chiyoda, que fue dice usted, yo creo que es la más importante ensambladora de la refinería de Esmeraldas. Por lo menos eso me entró a mí en las declaraciones. Acuérdese que también Técnicas Reunidas hizo un trabajo importante en la refinería, ¿no? Sí. En los años, a finales de los 90, si mal no recuerdo. Sí, pero el que desechó la posibilidad de que sea Sumitomo la constructora de la refinería, así lo hemos conocido. La constructora de la refinería de Esmeraldas fue la firma Sumitomo Chiyoda. Así es, la original. La original. Y entonces dicen, ella mismo convendría, dijo incluso el actual fiscal. Yo recuerdo aquí una declaración cuando ministro de Energía. Eso dijo él y yo tengo en archivo. Y el precio era infinitamente menor, creo que no llegaba a 200 millones de dólares. Cuando desisten de Sumitomo es cuando se avispa alguien. Bueno, el tema es que hay que ver... El momento en que se avispa alguien en el gobierno, dice no, de esta reestructuración, ¿o qué? De esta reconstrucción prácticamente de la refinería de Esmeraldas, podemos hacernos muchísimo dinero, porque aquí podemos engañar a todo el mundo. Ya medio comienza a aparecer la presencia de Pareja Giannuselli, pero ya totalmente cambiado. Le dañaría el primo, ¿cómo será el asunto? Pero este señor ya no manejaba el mismo discurso y huía de la prensa. Yo sé por qué le digo. Yo lo encontraba con un montón de personajes en este vecino hotel que de repente me gusta ir a visitarlo, el Hotel Marriott. Y ahí en el Hotel Marriott, si Pareja Giannuselli me está oyendo y me está viendo en la Florida, sabe perfectamente que yo le invité a explicar por qué cambian de repotenciadora de la refinería, por ponerlo en esos términos. Venga, explique, le invitaba y se me corría. Me ofrecía venir tal semana y luego dilataba. Han estado ya en estas gigantes travesuras. Así es que usted tiene toda la razón, ministro, de que no se va a hacer el tiernito Carlos Pareja Giannuselli. Él conoció de todo, pero él defiende también algunas circunstancias, como la eliminación de la intermediación, que es lo que hablaba Dalo Bucarán el otra noche. Carlos Pareja Giannuselli le dice en el año 2008 al presidente Correa que van a negociar alrededor de 5.000 millones de dólares en petróleo. 5.000 millones de dólares en petróleo, y que representa la venta más grande de todos los tiempos, a un promedio de 120 dólares de promedio por 365 días. Dice, no se invitó a todas las empresas inscritas en Petroecuador, sino que se seleccionó únicamente a supuestos consumidores finales con el argumento de que así se elimina el intermediario, dejando de lado a más del 50% de las compañías
legalmente registradas en Petroecuador. Finalmente, le dice que han sido seleccionadas 5 compañías, pero que Petroecuador no puede vender el mismo momento, el mismo cargamento, el mismo volumen, bajo la misma modalidad, pero a diferente precio, para beneficiar a Petrochina. En el caso de la compañía Petrochina, otra oferta adjudicada con un diferencial de $3.07 más alto que el diferencial ganador. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada barril de petróleo para Petrochina, el Ecuador pierde alrededor de $3.07, solo con el precio oficial del WTI, en alrededor de 1.500 millones de barriles que ha negociado este gobierno en estos 10 años. Representan alrededor de 6.000 millones de dólares de perjuicio para el Estado ecuatoriano, alimentando la corrupción de Alianza País y del gobierno más corrupto de la historia. Esto es otra cosa, señor ministro, le pido disculpas, pero sí nos sirve como premisa para la otra aclaración que usted quiere hacer a nombre del gobierno. Sí, mira, y a nombre del Gonzalo, ministerio, naturalmente, pero retornemos al asunto de la Chillota. Crece a 2.500 millones, pongámosle esa dimensión no comprobable todavía. Podría arribar a 2.500 o a más, dicen. Todavía ustedes no tienen un balance adecuado. 2.200 es 2.200. O sea, es 1.200 la repotenciación, ya, más 1.000 en ¿Por qué cambió, en todo lo que soporte, ¿por qué ¿no? cambió el gobierno la estructura de la refinería? Debía haber incrementado la producción, debía haber incrementado cosas y valores estadísticos y de productividad y de máquinas y de partes significativamente más importantes para que haya un crecimiento de 20 veces el primer valor, poco más de 20 veces el primer valor. Esto me recuerdo yo que le pregunté y no obtuve respuesta adecuada. Le pregunté al mismo Capaya una vez que me dio una entrevista por línea telefónica. Entonces, estamos entre uno que se hace el gringo y otro que está callado, que es el autor de esto, y digamos el gobierno, que no, el señor presidente, que no creo que él haya autorizado, o el señor Glass, que haya sido el que inventó este otro sistema para sacarle jugo, sacarle insumos mal concebidos, mal calculados, o sea, utilidades, ganancias fuera de ley y digamos a costos terribles para el país. Esto es lo que quiere saber el Ecuador. Y la empresa Odebrecht apenas es una partecita, un capítulo pequeño frente a la gran dimensión del perjuicio en más de 2.000 millones de dólares que recibió el Estado por este cambio de formato. Esto es lo que nos gustaría. De acuerdo, nos Gonzalo. explique, señor ministro. En primer lugar, quisiera aclarar, ¿no?, que el decreto de emergencia no es que facultaba a que se haga la contratación a dedos, ¿no? Había una ley de empresas públicas que determina este modelo de giro del negocio y que es el que principalmente se utilizó. No es que en base al decreto ejecutivo se hicieron estos contratos que está usted mencionando, una pequeña aclaración al respecto, sino en base a la ley de empresas públicas, giro específico del negocio, ¿no?, que son cosas distintas. El decreto del presidente. ¿Cuál era el modelo del negocio? Mire, el decreto del presidente no facultaba a que se haga, digamos, ningún tipo de adquisición en emergencia. Es decir, la ley de empresas públicas también faculta compras en emergencia y a giro específico del negocio, que son modalidades de contratación. Entonces, su antecesor, que era ministro de Recursos Estratégicos, o con ese decreto que encargó al señor vicepresidente de la República, el señor presidente, la obra, se salió Glass de cuenta de él sin autorización del señor presidente. Mire, ¿Por qué no Gonzalo, le ubicamos el modelo de negocio que se iba a utilizar? Perdón.
Solo permítame aclarar eso, Gonzalo, muy rápido. El tema aquí es que la ley establece la responsabilidad en la gerencia de la empresa, en la administración de la empresa, de hacer la contratación de bienes y servicios, y ahí se puede hacer a través de este giro específico del negocio o de emergencia dadas las circunstancias, pero no es que el decreto del presidente es el que facultaba este tipo de contrataciones. Eso es primera cosa que tenemos que tenerla clara. En segundo lugar, claro, usted lo que dice, bueno, y si eso está en la mente de los ecuatorianos es terrible. Imagínense, un proyecto que debería valer 187 costó 2.200 millones. ¿Cómo pasó a costar 2.200 millones? Y ahí se ha desinformado mucho en este tema, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hacer, y este es un tema entonces, en el que hay que ser... infórmele bien usted, aprovechando exactamente su generosa presencia, infórmele bien al país en qué se fueron los 2.200 millones. Mire, Gonzalo, lo que hay que hacer es leer con detalle el documento de alcance de los 187 millones que implicaba y el documento de alcance de los 1.200 millones que era la repotenciación de la refinería. 1.200 millones. Cuando uno lee un documento y el otro, usted se da cuenta, y yo la otra vez le di este ejemplo, en un caso usted cambiaba las bujías, las baterías, es decir, los elementos alrededor, digamos, del motor del carro, por dar un ejemplo, mientras que cuando hizo este nuevo proyecto y hubieron problemas en el FCC, que es el núcleo, digamos, de la refinería, usted estaba cambiando el motor. Entonces no es lo mismo lo uno que lo otro. Los alcances de los proyectos, el de 187 era cambiar ciertas bombas, cambiar ciertos sistemas de, digamos, de agua, arreglar los tubos que están llevando vapor, es decir, una serie de elementos que son importantes, sí, en la refinería, pero no había una repotenciación o un cambio total del FCC como se hizo en esta repotenciación de 1.200 millones. Entonces nosotros lo que hemos hecho es ver si ese valor es un valor razonable, y para eso hemos pedido informes a empresas de ingeniería reconocidas internacional y nos han dicho sí, este es un valor razonable. Solo para darle un ejemplo, la refinería de Cartagena se repotenció por 7.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, empezaron con un valor de 3.000, si mal no recuerdo. Sí es cierto que aquí había una ampliación, había otros procesos que a lo mejor son más caros o con certeza son más caros que lo que se hizo en Esmeraldas, pero claro, fue digamos, creciendo en costos, ha terminado en 7.000 millones y se han demorado, creo que más de un año en ponerle a arrancar. Nivel de producción. Una refinería similar, tampoco es una refinería mucho más grande que la que tenemos aquí. En todo caso, creo que lo importante es entender que el alcance no es más grande. No es mucho más grande que la es más grande. Dice usted. Sí, podemos, no tengo la información en este momento y puedo darle la información exactamente de la capacidad de esa refinería, pero tampoco es que estamos hablando, y le puedo dar el detalle de los trabajos que se hicieron en esa refinería para que simplemente veamos que sí hay una relación. Creo que lo importante que hay que entender aquí es que nosotros no es que hemos creído que pasó de 180 a 1.200 millones por arte de magia. Lo que hemos hecho es pedir informes técnicos, en este caso a quien era la fiscalizadora, Wally Parsons, para ver si el valor es un valor razonable. Y nos han, digamos, presentado informes en los cuales se compara trabajos similares y se ve que el valor es un valor razonable, ¿no? Entonces, no es que el trabajo es similar. Cuando usted ve el trabajo de 180 millones, es muy inferior en cantidad de trabajo a lo que se hizo por 1.200 millones. Entonces, no son comparables lo uno y lo otro. El modelo económico del gobierno del presidente Correa, decía el otro día, hace muy pocos días, Luis Calero, abogado petrolero, hombre en el que confiamos todos los ecuatorianos, un hombre decente. Luis Calero decía precisamente que el modelo económico del gobierno afectó grandemente al sector petrolero. Veamos por qué. Se dieron unos procesos de renegociación sin tener base legal. Por ejemplo, se permitió, Gonzalo, que una institución que no tenía capacidad constitucional para intervenga en Petroecuador, como fue la Marina. Se forzó el fundamento para la declaratoria del estado de emergencia y luego el estado de excepción, aquello de declarar en crisis a Petroecuador. Este tipo de actitudes que digo configuran un estilo y un modelo de gobierno heterodoxos e imprudentes y noveleros, como por ejemplo también porque de haberse aplicado lo que mandaba la Constitución, Gonzalo, con todos los recursos que ha obtenido el gobierno, los ingresos petroleros, habría tenido un saldo, y le digo, ingresos por exportación de petróleos, ingresos por exportación de derivados, pagando la importación de derivados en los que somos deficitarios, pagando las tarifas a las empresas contratistas del sector petrolero, pagando
todos los presupuestos, tanto de Petroamazonas como de Petroecuador. En la década al gobierno le quedaba más de 50.000 millones de dólares, pagando todo, estando al día, lo cual no ha sucedido, obviamente. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con la Constitución, no se ha cumplido con la ley, y las empresas públicas deben a contratistas, deben a proveedores, y esos proveedores y esos contratistas en algún momento van a colapsar, porque generalmente son empresas nacionales que de otro lado, Gonzalo, la Constitución y la ley les permitía un trato más favorable que a las transnacionales. Y a veces se hacen los análisis por atacar en campaña electoral, por ejemplo, a una empresa nacional. Se descuida que hay transnacionales que prácticamente han monopolizado los servicios petroleros. Una empresa que por ahí en 2 años, entre 2014 y 2015, facturó más de 1.100 millones de dólares, versus una empresa nacional que no facturó, que facturó menos de 200, sin embargo se ataca a la de 200. Entonces, no se ha cumplido con lo que dice la ley, no se ha cumplido con lo que dice la Constitución. Ese es parte del modelo y del estilo de gestión que ha generado este campo para la corrupción. El modelo económico y el modelo de gestión, el modelo de negocio que instauró, ¿quién? Sería una buena pregunta. Bueno, creo que no estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? El experto. Ya, pero en este ¿quién caso instauró este modelo? Sí, pero mire, en esto no sé si lo el que se señor está... vicepresidente, ¿verdad? Lo que se está era... refiriendo es entiendo que a la provisión de, digamos, de petróleo en los contratos petroleros de largo plazo, sí, que antes se hacía en ventas de spot en el país, es decir, antes básicamente lo que hacía el Ecuador era encontraba un posible, digamos, comprador del petróleo al precio que le dé ese momento el mercado, ¿sí? Sin pensar en el largo plazo. Entonces, lo que se ha hecho, digamos, del sector petrolero, y se ha hablado mucho aquí, hay una confusión, se habla de preventa, los contratos que no se prevendió el petróleo, etcétera, etcétera. En realidad son contratos de provisión de largo plazo que no son hechos con empresas pequeñitas como sí se hacía antes, ¿sí? En venta spot, y al precio del mercado. ¿Qué significa el precio del mercado? WTI menos el castigo que ese momento le imponga el mercado. Si en ese momento había más oferta de petróleo en el mercado, el castigo era mayor, ¿no es cierto? Porque le cuesta más colocar ese crudo en el mercado internacional. Y en muchas ocasiones el país sufrió, digamos, crisis en donde ya tenían los tanques llenos, embalado, ¿sí? Y tenían que encontrar de emergencia un comprador porque si no tenían que parar el bombeo de petróleo hasta Balao. ¿De qué dependía en definitiva el cambio de modelo de negocios? Mire, el tema aquí es el cambio de esta visión de corto plazo, de vender ventas de spots de crudo, ¿sí? A un concepto de garantizar, digamos, un flujo de dinero adecuado a un precio, digamos, del mejor que se pueda conseguir en el mercado en el largo plazo. Claro. ¿Cómo se hizo esto? Negociando con empresas grandes como, por ejemplo, Petrochina. Mencionábamos hace un rato el tema de Petrochina. Sí, Petrochina, que es creo que es la mayor empresa del mundo en este tema de intermediación petrolera. Es explicar que no era conveniente para el interés del país vender, digamos, a intermediarios pequeños, sino a grandes intermediarios. Claro, ¿Dónde luce Petrochina? Vamos al Pero mayorista. es que se ha forrado de dinero. Vamos al mayorista. Al mayorista. El mayorista, sí. El tema es que el mayorista nos va a pagar más que los que hacen venta spot, porque el que hace venta spot, el minorista, me va a poner un castigo mayor al crudo, y con ese castigo mayor al crudo él va a ir a intermediar con el mayorista y ahí va a ganar una diferencia. En el caso de lo que se ha hecho en los contratos de largo plazo es un contrato efectivamente a largo plazo, ¿sí? En el cual se han establecido condiciones favorables para el país. Bucaram, el candidato a la presidencia de la República, dice, señor ministro, que el que se ha beneficiado en explotar este modelo, por ejemplo, es este señor Cadena, que dice que se ha hecho multimillonario. Si Dalo Bucaram tilda como ser petrolero al señor Eduardo Cadena. Mire, el tema le escuchemos si es tan amable. Aquí está el mail que le envía el señor Miguel Gautier al señor Enrique Cadena, donde le dice: estimado señor Cadena, aún hemos recibido los W8B de Livingston de la cuenta personal de Vidal Cadena. Favor, revise la información y envíe los formularios originales. Y aquí está el documento. El abogado del señor Cadena sostenía que él no había recibido $1 por concepto del petróleo ecuatoriano.
Sostenía además que Livingston no era una empresa relacionada a su cliente. Vamos a probar que es mentira y que el señor Cadena es el zar petrolero que divide las coimas de corrupción petrolera a los altos funcionarios de este gobierno. Ahí está el certificado para extranjeros que tienen cuentas y pagan tax en los Estados Unidos, donde dice claramente el nombre de la compañía Livingston Financial Corp. Y donde se detalla que esta compañía está domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, no en Dubái, como lo había señalado, que era la falta de precisión que tenía Diario El Universo, que la compañía era del señor Enrique Cadena. Continuemos. Este señor pasa de la insolvencia a la riqueza, tenemos el juicio de insolvencia, comienza en el año 2007 y se resuelve en el año 2012, donde este gobierno, obviamente, manejando la justicia, lo ayudó a ganar el juicio. Él es Enrique Cadena, quien maneja los grandes negocios de petróleo de este país. ¿A usted qué le parece? ¿Hay un saltadito que parece que usted lo insertó o es parte de... es purito la toma? A mí no me gusta que se edite, como decimos en lenguaje. Eso es muy delicado. Aquí las cosas como deben ser. ¿Qué le parece, señor ministro? El señor Cadena nos abusó. Mire, yo creo que el tema aquí es dónde interviene el señor Cadena en todo esto. Los contratos de largo plazo del Ecuador en la intermediación son con Petrochina. No hay ningún... El tema él le vende a Petrochina, de lo que ha comprobado la oposición. El tema es que muestren un papel de lo que están diciendo. Es decir, aquí hay una confusión terrible que hace el candidato. Ahorita estamos en donde enfrentando Galimatías. Mire, se habla del precio que hablábamos hace un momento. Sí. Es decir, que el precio no debería tener un castigo, ¿no es cierto? Que el precio debería ser el mismo del WTI. Sí. Lo cual es una locura. El mercado no le va a pagar nunca por el precio del WTI al crudo ecuatoriano. Es como si usted quiere vender su Vitara de 3 puertas a precio de Vitara de 5 puertas. El mercado no le va a pagar. O sea, no habrá nadie que le quiera pagar ese valor. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es entrar a precios que nos pague el mercado. Lo que se ha hecho es negociar contratos a largo plazo, no con el señor Cadena. Que yo sepa, no hay ningún contrato con las empresas que menciona el candidato. Hay el contrato que hay y los contratos que se han hecho son con Petrochina, son con Unipec. Escuchamos la intermediación o el protagonismo del señor Cadena ya desde hace buen tiempo. Mire, lo oímos, pero el tema, y lo hemos oído mucho tiempo. Nadie lo ha inventado, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con usted, lo hemos oído por mucho tiempo. Sí. El tema es que muestren un contrato que tenga Petroecuador con el señor Cadena o con Livingston, con una empresa del señor Cadena. Pero eso sería peor. Ahora, el señor Cadena nunca ha tenido ningún contrato. No lo sé, pero lo que le puedo decir es que los contratos a largo plazo, que los que se están refiriendo, el contrato que tiene Ecuador, mire, el contrato que tiene Ecuador es con Petrochina. ¿Sí? Entonces Ecuador le vende a Petrochina. El barco sale de Balao con el crudo ecuatoriano y el crudo pasa a propiedad de Petrochina. Luego, Petrochina es una empresa mayorista que lo que hace es comprarle petróleo. Y si usted ve las operaciones de Petrochina, le compra petróleo a todos los países de América Latina y a la mitad de los países, o a casi todos los países productores de petróleo en Asia, en Medio Oriente, les compra también petróleo. Y luego lo que hace esta empresa es colocar ese petróleo en los refinadores. Entonces, cuando usted coloca el petróleo en un refinador... una triangulación de mutua conveniencia. Yo le vendo a Petrochina se va a ganar tal comisión. Pero siempre y cuando Petrochina le pase a la empresa del señor Cadena. Y el señor Cadena, él sabrá dónde vende y imagínese que no nos invada mercados o territorios petroleros de negociación, qué sé yo. Esto funciona así, pues es una dinámica. Yo lo que le digo, Gonzalo, es imagínese si la empresa más grande del mundo en este negocio se prestaría para eso. O sea, yo creo que ellos tienen el músculo financiero para colocar crudo en cualquier parte del mundo, y es lo que están haciendo. ¿Por qué le vendimos a los chinos? Básicamente porque tenemos un acuerdo, como les decía, de largo plazo. ¿Porque nos presta el dinero caro? No es un tema de préstamo del dinero. Creo que hay que separar las dos cosas. Si hay en algunos casos un adelanto de dinero, sí, en algunos de los contratos que tenemos con Petrochina, hay un adelanto, digamos, de dinero. China ha sido un paño de lágrimas
de las debilidades de la hacienda pública, ¿verdad? Bueno, creo que nos ha permitido como país tener el dinero para invertir en lo que el país no ha podido invertir durante 30 años. Es decir, el país no ha tenido infraestructura adecuada, no ha tenido carreteras, no ha tenido ni siquiera una buena provisión de energía confiable en este país. Recuerde usted, teníamos incluso la famosa hora Sixto, ¿no? Apagones de 16 horas. Entonces, toda esa realidad nada ha tiene cambiado. que ver Pero de algún lado, el ciclo de corrupción que estamos analizando. Así es, esa es otra historia. Claro. Yo creo que lo que hay que entender, equivocados en el modelo de negocio, que hayamos dado más prebendas a los intermediarios, lo que sea. Pero ese negocio sagrado de propiedad del pueblo ecuatoriano retornaba a sus arcas. Eso parece que no ocurría. Y que eran por panas en los negocios que se mantenían estas ligas. Mire, yo creo que más bien al revés. Cuando usted tiene un contrato de largo plazo. Yo le estoy diciendo, ministro, lo que piensa la gente y lo que aquí dicen los técnicos. Y de hecho, porque por eso estamos aquí, para informar, ¿no es cierto? Para aclarar estos temas. Entonces yo creo que el tema es... A mí me duele que usted tenga que aclarar y pagar los platos rotos, pero en fin. Mire, el tema es que en este caso, Petrochina, tiene un contrato de largo plazo con Ecuador. ¿Y eso qué garantiza para Ecuador? Garantiza primero un comprador. Es decir, por ejemplo, hoy en momentos en que el mercado internacional está inundado de crudo y por eso los precios han bajado, sería más difícil vender en el mercado spot y poder colocar nuestro crudo en el mercado spot. Esto nos da estabilidad en el largo plazo, es decir, el Ecuador hoy cuenta con certeza de que el crudo que estamos entregando a la Petrochina, nos va a producir un flujo de dinero constante, no tenemos que digamos, sufrir por buscar quién nos compre el petróleo en condiciones en las cuales el mercado está inundado de crudo, ¿no? Entonces, esos son, creo que las ventajas de que tiene principalmente un contrato a largo plazo. Evidentemente, esto también le ha permitido, como le decía hace un momento, al país adelantar una parte del dinero, y eso evidentemente le ha permitido al país otra vez invertir en infraestructura que el país no tenía. Es decir, de algún lado tiene que salir el dinero para construir carreteras, para construir todo lo que se ha hecho en el país como una inversión pública, ¿no? Y eso creo que hay que entenderlo. Es decir, nosotros como país tenemos que pagar por esa inversión pública. Y de hecho, eso se ha podido hacer gracias al buen manejo que se ha tenido de estos recursos petroleros, que antes no hay ningún se castigaban más. Entre la administración de la comercialización petrolera de los últimos años en asocio con Petrochina, que es lo que más traen en comentarios, que Petrochina, ahí han sido los negocios, con eso se han puesto de acuerdo. ¿Qué significa para la economía china, o más bien para el andamiaje institucional chino, esta empresa? ¿Es una empresa particular? ¿Es una empresa donde sus ejecutivos pueden hacer lo que les viene en gana, ponerse de acuerdo con otros similares de otros estados y beneficiarse como Dios manda, pero en el sentido negativo, señor ministro? Mire, eso es lo que más preocupa a los analistas, de que Petrochina ha tenido un acuerdo con el gobierno, ni siquiera con el gobierno, porque el gobierno es un todo, pues no, más bien con una parte cupular del gobierno. Bueno, Petrochina es la primera empresa petrolera del mundo, la más grande. Sí, es una empresa estatal de China, como se podrá imaginar, realmente la cantidad de crudo que maneja. Pero no es una una empresa de ángeles, creo entender. Bueno, es una empresa de hombres, no es de ángeles. Es la octava empresa a nivel mundial, de acuerdo a Forbes. Es una empresa muy importante en el mundo. Imagínense también lo que significaría para una empresa de estas estar metida en temas, digamos, así abiertamente en temas de corrupción. Sería un desastre, como fue para Odebrecht haber estado metido en temas de corrupción. Pero vea, al señor presidente de China lo mandaron al paredón. Hace muy poco rato lo mandaron al paredón precisamente por eso. Mire, y a directivos de CNPC les mandaron al paredón. De otra empresa china petrolera les mandaron al paredón, ¿no? Porque así es como funcionan las cosas en China. En China. Sí, entonces, en todo caso, creo que lo que hay que entender es si el contrato le beneficia o no al Ecuador. Con los ecuatorianos. Mire, básicamente es, como le decía hace un momento, si esta es la primera empresa petrolera del mundo, usted llegó al mayorista, le está vendiendo al mayorista y no está vendiendo intermediarios.
ese mayorista le va a pagar un mejor precio al país y le va a garantizar además la colocación del crudo en mercados internacionales, le va a garantizar un flujo de dinero y también lo que le dije es cierto, le garantiza que le puede pagar algo, adelantar plata. De gran necesidad de hidrocarburos, no recientemente, no este momento, desde luego, pero en la etapa que duró algunos años, el crudo ecuatoriano era apetecido por el mercado internacional. Pues ¿para qué buscamos intermediarios? ¿Eso no cree que se debe a que el presidente Correa y el vicepresidente Glass crearon de gana esta instancia, pudiendo vender directamente y honorablemente, y hubieran sido es que Gonzalo, el país, del aplauso nacional, pues. El país ha vendido siempre intermediarios, es decir, hoy tenemos con un mayorista, antes vendíamos de intermediarios toda la vida, porque usted no le vende necesariamente a quien refina, ¿no? Le vende a un intermediario, y así ha sido la historia del Ecuador, la ¿no? intermediación ha sido el negociado. Exacto, y peor cuando era spot, porque ahora tiene un contrato a largo plazo, imagínense con venta spot. Ahí en ese momento decidían, claro, la venta spot se hace y de hecho está regulado así en Petroecuador, que se haga por concurso, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? En concursos también pueden jugar oscuros de intereses, tener digamos, es el cambio que la apreciación ciudadana debe entender. No es no es un intermediario, por favor. Es un mayorista. ¿Cuál es la diferencia? Mire, esta empresa... En beneficio del país, digo yo. Bueno, en beneficio del país es lo que le he mencionado hace un momento. Tengo un contrato a largo plazo como país que me asegura, ¿sí?, que voy a tener una venta a un proveedor estable de mi principal recurso, que es el petróleo, en lo cual garantiza al país un flujo de dinero continuo, estable, donde no tenemos que sufrir por los altibajos que tiene el mercado. ¿No es cierto? Entonces, cuando el mercado está como hoy día, en el cual metieron un montón de petróleo de todo el mundo, sí, recuerde que la producción nuestra es menos del 1% de la producción mundial de petróleo. Sí. Entonces, cuando inundaron el mercado petrolero, sí, le inundaron de petróleo, el precio cae y, por supuesto, es más difícil colocar el petróleo y vender el petróleo, entonces le van a castigar más. Usted va a tener que asumir un castigo mayor al que tiene hoy día. Y es lo que yo le mostraba a la gráfica hace un momento. Usted ha visto ahí cómo varía el castigo del país de acuerdo al ciclo petrolero, ¿no? Es decir, cuando hay menos petróleo el castigo es menor porque hay más demanda, cuando hay más oferta en el mercado de petróleo el castigo es mayor porque hay más disponibilidad de petróleo en el mercado. Entonces el contrato a largo plazo nos quita una variable ahí en la cual estamos dependiendo de todas esas fluctuaciones de mercado y nos permite planificar mejor, digamos, las finanzas fiscales porque nos permite tener un ingreso, un flujo continuo, digamos, de nuestro principal recurso que es el petróleo. Y habían temporalidades en los otros gobiernos anteriores, y me gusta ser justo, en que abundábamos de petróleo y el mercado se restringía. Y entonces a costos inmensos, gigantescos, teníamos que alquilar buques que nos den... y aumentar digamos, alquilar buques para... El castigo que nos pagan por el crudo era más alto, es decir, en lugar de que sea como hoy día es alrededor de $6 por barril, por la diferencia entre la calidad del crudo WTI y el nuestro, podía ser 8 o 10 porque no le queda otra. Hemos estado en buenos tiempos, a Dios gracias, en cuanto a demanda de petróleo a nivel internacional, no solo en el caso ecuatoriano. Creo que todo el mundo ha estado. Sin embargo, hubo una caída complicada de una temporalidad. Ahí usted rescataría el beneficio que significa tener un intermediario constante. Claro, tener un contrato cliente, a largo plazo. Sí, pero ese contratante o ese intermediario o ese cliente especial se ha llevado los beneficios, dice la oposición. Absolutamente no. Lo que hay que ver, es, mire, y el tema es que el país no... Estadísticamente, ¿cómo hemos salido en las cuentas? Respecto al modelo anterior, respecto a este modelo que han utilizado ustedes, y la intermediación de una sola empresa media o bastante indelicada con las economías de sus proveedores, digamos.
Sí, le daba el ejemplo solamente para tener una referencia, ¿no? De lo que pasaba cuando intermediábamos el crudo en mercado spot. En los años 96, 97, el crudo ecuatoriano se lo vendía con un castigo de $5 respecto al WTI. Estamos hablando entonces de un 25% del valor de ese momento. Es decir, el crudo, el WTI estaba a 20, nosotros vendíamos aproximadamente a $15 del barril, ¿sí? Y ese era el castigo que teníamos en ese momento, histórico, ¿no? Yeah. Hoy día estamos hablando de un 14% de castigo, es decir, el crudo WTI, sí, por ejemplo, si hoy está en 53, el castigo estamos hablando de alrededor de unos $6 por la calidad de nuestro, ¿sí? Y eso es un valor inferior al 14%. Entonces, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo. ¿Ya? Recuerde que el valor de castigo no es una fórmula fija, o sea, no es un valor fijo, es un valor que depende del mercado, incluso el castigo. El castigo depende de ¿qué? De un crudo, de una canasta de productos que se llama ASIC, ¿sí? Esa canasta de productos que se comercializa en los Estados Unidos es la que define cuál es el castigo nuestro respecto al WTI. Entonces está acordado así en los contratos a largo plazo. No es que se fija un precio y ese precio se queda para siempre, sino que el mercado también se va ajustando conforme el mercado, ¿sí? Y por otro lado, uno puede asegurar que el petróleo va a ser levantado, va a ser llevado de balao y colocado en mercados internacionales. El país tiene siempre ese flujo de dinero, no tenemos que salir a buscar un comprador a cada rato, a veces con apuros. Acuérdese cuántas veces, no tengo el dato, pero cuántas veces se vendería en emergencia el crudo porque no quedaba más que venderlo rápido, se iban llenando los tanques, entonces hay que vender el crudo, sí, sacan un concurso y ahí se vende a lo que se tenga que vender porque es peor dejar que se llenen los tanques y parar la producción nacional de crudo, ¿no? Ministro Espín, usted dice el modelo de negocio ha sido el más acertado que hemos podido escoger. O sea, yo creo que es acertado ir claro, con una planificación más a largo plazo, ¿no? Suponiendo que hubiera sido como modelos, pero quedaba a libre albedrío de determinadas voluntades. La idea malosa que tienen o justa que tienen, ya depende de cómo miremos las cosas, los opositores a este modelo de contratación y venta de hidrocarburos, es que hemos perdido muchísimo dinero por la intermediación y por estar siempre vendiendo a esta empresa gigante de la China, que habríamos sacado mejores beneficios. ¿Y a cambio de qué ha sido eso? Ahí viene la etapa de corrupción. Usted no puede responder por los que se han beneficiado de este modelo de negocio. ¿Usted hubiera hecho exactamente lo mismo o ahora que ya está inmerso y dominando el difícil y complejo tema del mercado petrolero internacional, ¿usted qué reparos habría o haría este momento si cambiamos de gobierno y dicen ese ministro Espín es un hombre honorable, aprendió mucho en el gobierno anterior, que es lo que nos falta a nosotros, saber escoger los cuadros adecuados cuando se merecen? Entonces, ministro Espín, sabemos que a usted no le han dañado, ¿por qué no nos dice cuál podría ser el manejo honorable del modelo de negocios petroleros que nos falló por el lado de la corrupción? Mire, creo que el problema en el Ecuador es que siempre se ha ido al mercado spot, ¿no? Que tampoco es bueno, ¿sí? Y tenemos esa figura de pensar que no hay intermediadores. ¿Cuál es el modelo excelente, sí, digamos, mire, cojamos lo que hace Noruega, ¿no? O lo que hace un país petrolero, digamos, de esas ¿qué características. hacen en Noruega para que entienda el público? Básicamente invierten en contratos de largo plazo, igual que lo que estamos haciendo aquí. Hay una parte que puede quedar para mercado spot, un pequeño, digamos, remanente que siempre pueden usarlo en el mercado spot. Y hay otra parte que también se hace en lo que se llaman futuros o securities, ¿sí? Que permiten tener un precio estable a largo plazo. Aquí en el Ecuador creo que incluso políticamente sería impensable algo así, porque eso implica que usted, por ejemplo, si el valor estaba a 100, cuando el petróleo estaba a un valor muy alto, usted le vende a alguien a 70. Yeah, pero que ese precio le garanticen aún cuando caiga el petróleo. Es decir, esa es la diferencia entre vender securities, vender a largo plazo,
o vender en mercado spot. Si usted vende en mercado spot, está a lo que el mercado le dé. A veces sube, a veces baja, y usted está a la... Pero el beneficio es que se cierra las llaves para la corrupción, porque la corrupción parte de que se pongan de acuerdo todos. Gonzalo, la corrupción está en todo lado, es decir, yo creo que en el fondo... Los seguros también pueden fallar. En el fondo, quien quiera entrar en temas de corrupción lo va a hacer en un modelo, en otro o en otro, y eso hay que tener claridad. Es decir, creo que hay que separar la conveniencia que tiene el país en negociar un determinado modelo, ¿sí?, del tema de la corrupción. Yo creo que además la corrupción es un tema aislado. El problema que estamos teniendo aquí también es que está generalizando, ¿sí?, el tema de corrupción a todo, cuando en realidad lo que tenemos es, por lo pronto, un caso aislado de corrupción en Petroecuador, que si bien es cierto es una red y hay una serie de, digamos, de implicados, no podemos decir que, bueno, todo el gobierno es corrupto, pues eso sería un error tremendo. No. Sí, de la misma manera, hay un tema con Odebrecht que tendrá que ser investigado, hay temas de corrupción, como usted está viendo, no es un tema de Ecuador, está pasando en Colombia, está pasando en Perú, está pasando en toda la región. El caso de Odebrecht le ha golpeado a todo el mundo, y ha habido casos de corrupción en Alemania, en Estados Unidos, en los países nórdicos. Es decir, este es un tema también que hay que entender que es de comportamiento y de valores de las personas. Entonces, no creo que hay que mezclar que un modelo u otro se presta más para la corrupción, porque para quien quiera, digamos, encontrar un hueco para hacer algo incorrecto, lo va a encontrar. El exministro Fernando Santos Alvite nos decía ayer lo siguiente, y con eso terminamos. El único país que en lugar de buscar la luz se mete a la tiniebla y sigue con la corrupción es el Ecuador, les soy sincero. ¿Qué hacen las autoridades? Encubrir, decir no pasa nada. Mire, me he quedado realmente atónito, y cualquier que lea los mails del señor presidente de la República con Pareja Llanosel debe quedarse atónito. Tú, del presidente de la República, cuando sabe de la corrupción, en lugar de decir combátanla, cuando está comprobado, hay presos de que la obra que debía costar $180 millones, la repotenciación de la refinería, porque por más un nombre sonoro que le pusieron repotenciación, es solo cambio de unas pequeñas piezas, no es hacer otra refinería, eso debía costar $180 millones. Digo usted que cueste el doble, porque en el Ecuador las cosas cuestan el doble, ¿no? 360, pero no los 2.600, está orbi probado el sobreprecio y el robo, hay cuentas, hay depósitos de los contratistas a los funcionarios de Petroecuador de comas, y el presidente de la República, en lugar de indignarse y decir combatan la corrupción, dice tápenla. Este país está podrido desde la cabeza. Híjoles. Mire, creo que no puedo decir mucho en los comentarios. Creo que ya dijimos el tema del valor, ¿no? Es decir, no podemos decir que el valor pasó de 180 a 2.600, que tampoco sé de dónde sale el número. El número que yo he visto son 1.200, que es la repotenciación, más 1.000 adicionales en lo que llaman sustentación del proyecto. En todo caso, creo que, como le decía, se ha quedado en nosotros, 2.200, ¿no? Sí, eso es el valor que nosotros, valor que yo he visto que se ha invertido en todo lo que es refinería, no solo repotenciación. Aquí han hablado con mayor insistencia de 2.500 y un poco más. Mire, no sé de dónde sale el número, habría que ver de dónde sale el número. Claro. Lo que nosotros hemos visto es, efectivamente, 1.200 es el proyecto de repotenciación, ya 1.000 lo que llaman sostenimiento, etapa de sostenimiento, donde hay una serie de proyectos adicionales. Creo que otra vez, y vuelvo a repetir, no puede compararse el proyecto de 187 con el de 1.200, son dos proyectos radicalmente distintos. Si un proyecto pasa a costar de 180 a 1.200, sería un robo descomunal. O sea, es evidente, y eso no está pasando aquí. Pero es que no es 1.200, sino 2.200. Hay 1.000 adicionales en contratos de sostenimiento, ¿sí? que tienen que ver no con la repotenciación en sí de la refinería, sino con otras áreas. Parece que se han estado inventando cifras. Mire, esos contratos esos, digamos, $1.000 millones de contratos es un tema que todo está auditándose eventualmente, y usted lo que está viendo es que las entidades del Estado sí están actuando. Son temas complicados en los cuales no es que aquí no estamos haciendo nada por la corrupción o estamos tapando la corrupción, pero tampoco se puede echar lodo con ventilador como están haciendo muchos, ¿no? Es decir, tiene que haber un culpable, tiene que haber la documentación que sustente esa culpabilidad, y aquí ha caído un ex ministro, ¿no? de hidrocarburos,
¿sí? Y está siendo perseguido por la justicia, ¿no? Entonces, esa es la realidad que estamos viendo hoy día. Yo tampoco creo que se puede simplemente decir, bueno, aquí todo el mundo es culpable, todo el mundo vaya a ser preso. Es un problema, caramba, qué pena decirlo, es un problema de reparto, esta guerra entre funcionarios y exfuncionarios, porque mire, cómo nacen incluso a auspiciar la campaña del señor presidente los dos parejas, los dos primos. Imagínese, ministro, lo apoyan, buscan el financiamiento, lo construyen como presidente. Ideológicamente aparecieron paracaidistas, cualquier cantidad. Pero la gente que sostuvo el proyecto presidente de la República fueron los parejas. Bueno, eso, y ahora mire, resulta que colisionan. Gonzalo, eso dice Capaya, pero ya le he mostrado cuánto miente Capaya, ¿no? Entonces el tema es qué tan creíbles son todas esas versiones. Por eso yo lo que le digo es... Yo la obligación de decir lo que comenta la gente en la calle. No, de acuerdo. Esa es pelea de... Por eso lo que yo le digo es, yo creo que hay que ir a los hechos, ¿no? Investigar cada uno de los temas y ver pruebas, realmente qué hay. Y a las evidencias. Y a las evidencias y a las pruebas. Es decir, también es verdad, ¿no? Que si no hubieran salido estos Panama Papers y hubiera salido esta información, a lo mejor esto nunca se probaba, digamos, y se podía seguir el caso como se ha seguido. Y esa es la realidad. Es decir, puede haber mucha gente que decía esto está pasando, pero si usted no tiene pruebas, ¿sí?, que no sustenten lo que está diciendo, simplemente no puede agarrarle y meterle preso a alguien porque usted tiene una presunción de que ha pasado o ha cometido algo ilegal, ¿no? De acuerdo, ministro. Muchísimas gracias por haber estado. Augusto Espín, gracias a usted, ministro Gonzalo. de Recursos Estratégicos en la cadena Democracia. Ahora viene el director de CEDATOS, el doctor Polibio Córdoba, con una réplica, algunos comentarios que nosotros y muchísima gente ha formulado. Aquí está el doctor Polibio Córdoba luego de estas comerciales, porque continuamos buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.